Pero yo no quiero micrófono. Estoy para sonreír, decía, y para pedirles amablemente que cierren o bajen el sonido de los teléfonos. Bueno, buenas noches. Prometí que no iba a hablar, pero que con el teléfono, con el micrófono en la mano no puedo callarme la boca. Así que le voy a pasar al compañero Alberto Teskiewicz, que es el moderador de la mesa, y que él sí sabe hablar. Bueno, buenas noches a todos, gracias por estar acá en una semana que es complicada, y más que nuestro llamamiento está organizando 3 actividades esta misma semana, lo cual significa mucha actividad. Por supuesto, en primer lugar, le agradecemos a Rocco Carbono su presencia aquí y les agradecemos a todos ustedes y, como siempre, y por supuesto al Centro Cultural de la Cooperación que nos cedió el espacio. Y como siempre comenzamos con una breve presentación del llamamiento porque siempre hay alguna persona que no nos conoce. El llamamiento argentino judío nació hace 10 años como una expresión de un sector del judaísmo progresista nacional, popular, de izquierda, cada uno le pondrá el adjetivo que le guste, de nuestro país, indignados por la forma en que las instituciones comunitarias que pretenden representar a la totalidad de la comunidad estaban actuando en ese momento como herramientas de la derecha. Yo he presentado muchas veces el llamamiento y hoy se me ocurrió que una forma de hacerlo de una manera distinta era hacer un recorrido de lugares. Nuestro primer acto, todavía no habíamos fundado el llamamiento, auditorio de FOETRA, un sindicato. Y luego comenzamos los debates para establecer las bases comunes, porque esto nació muy desde abajo, y los principios en los cuales íbamos a estructurar nuestra organización, y eso lo hicimos en la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Y luego en un lugar, arrancamos con un sindicato, seguimos con una universidad, un centro de cultura de los más importantes de nuestro país, y voy a dejar de lado muchos espacios porque en estos 10 años recorrimos mucho, pero en una asamblea en el Teatro IFT, que es un ícono de la cultura argentina judía progresista, es donde dimos por fundado al llamamiento, y luego hicimos muchas actividades por ejemplo, La Cacerola, un centro, una cooperativa gastronómica que nos cedía un piso para que pudiéramos desarrollar nuestras actividades. También en el auditorio de ATE hemos estado haciendo actividades el año pasado. Todo esto, hoy estamos aquí en el Centro Cultural de la Cooperación. Todo esto indica de alguna manera una trayectoria nuestra a través del espacio, pero es el espacio que está integrado por los argentinos que se forman parte del movimiento popular, que es donde nosotros queremos insertarnos. Me olvidaba otra cosa importante. En el barrio de Villa Crespo nosotros reunimos económicamente el dinero para que el Movimiento de la Dignidad construyera un taller de capacitación en carpintería. Eso también es algo importante. Nosotros nos mantenemos en contacto permanente con las organizaciones populares de nuestro país, con los curas de Opción por los Pobres, con la Dignidad, con los organismos de derechos humanos, y eso es también parte de nuestra trayectoria y creo que es lo que nos define. O sea que creo que con decir eso alcanza y sobra para entender quiénes somos el llamamiento argentino judío. Bueno, ahora tendría que presentar a Rocco. El título de la charla lo propuso él, es la emancipación ante la reacción, las consignas y la lucha. Le pregunté a Rocco cómo quería que lo presentara y la verdad es que la respuesta que me dio fue muy linda, creo que les va a gustar a todos ustedes también, que dijera que es un trabajador. Como quizás quieran saber algo más,
Diré que Rocco nació en Italia, hace años que vive en la Argentina, es investigador del CONICET y es docente de la Universidad Nacional de Quilmes. Ha escrito varios libros, el último, Lanzallamas, que trata sobre la forma en que se ha desarrollado estas nuevas formas de fascismo psicotizante que están en este momento en auge en nuestro país, que son las formas en que Milei y su grupo se manejan políticamente. El título es una referencia, por supuesto, al libro de Roberto Ar, la segunda parte de Los Siete Locos. Y bueno, creo que, bueno, esto es un breve recorrido por una trayectoria que es mucho más extensa. Les cuento la dinámica de la actividad. Rocco va a decirnos lo que él tiene ganas de expresarnos y compartir con nosotros, y luego vamos a hacer alguna sesión de preguntas y respuestas. Aclaro desde ya que lo que pretendemos allí es exactamente eso. El llamamiento tiene espacios, las asambleas, los plenarios, los desayunos en los que cada uno puede expresarse libremente. Aquí lo que esperamos es que aprovechemos al 100% este poquísimo tiempo que tenemos para compartir con Rocco y que realmente cada uno haga breves preguntas para escuchar lo que él quiera respondernos. Rocco, es todo tuyo. Bueno, buenas noches. ¿Se escucha esto? Sí. Tal vez mejor esto. A ver, permiso. Buenas noches. Bueno, gracias por estar. Bienvenidos, bienvenidas a esta simpática conversación en el Centro de la Cooperación, Centro Cultural de la Cooperación. Vine acá a esta simpática charla con una pequeña tecnología del siglo XX, con El Capital de Karl Marx, que vamos a leer esta noche, pero no lo vamos a leer todo, porque si no necesitaríamos varias noches como estas. Luego, con otra pequeña tecnología del siglo XX, vi que antes de venir acá había una organización trotskista que estaba paseando por la calle Corriente. Mi amiga Elina llegó con El Mundo Trotskista. Y vine con la historia de la Revolución Rusa de Trotsky. Gran libro. Y bueno, la diferencia, por ejemplo, entre un filósofo como Trotsky, es que Trotsky hizo la revolución, es un filósofo interesante. Y luego una feminista italiana que se llama Rosy Braidotti, un libro más o menos reciente que se llama Feminismo Posthumano. Y vamos a leer algunos fragmentos de estos 3 libros, Tecnología propia del siglo XX. Y acabo de comprar un librito que no lo leí, pero leí la contratapa, que me gusta, que es un libro de Luciano Canfora, un viejo profesor italiano de historia medieval, creo, de historia antigua, que escribió un librito que se llama El fascismo nunca ha muerto, y quiero leer un par de fragmentos, aunque sea la contratapa de este librito. Me parece lo más interesante. Miren, la palabra fascismo, compañeros y compañeras, parece que la Argentina se ha vuelto un improperio, ¿no? Uno dice fascismo y el presidente, entre otros políticos, le reciben como si fuera una mala palabra, como si fuera un improperio. Cuando decimos fascismo, nombramos una categoría política que define un poder político, que nos ayuda a entender el comportamiento de un poder político. Quiero decir, cuando hablo de comportamiento me refiero al proceder, a la operatividad de un poder, y que nos ayuda también a entender el presente y las proyecciones futuras de ese poder. Y luego, la palabra fascismo nos habla de otra cosa, de la teoría de un gobierno del Estado. Entonces no se trata de un improperio, por más que efectivamente el gobierno libertariano lo presente como tal, ¿no? Saben que efectivamente hay periodistas en este momento perseguidos por el gobierno libertariano, como Arili Jalad, ustedes lo conocen muy bien, o por ejemplo un periodista de lo más interesante, pero del campo antagonista al campo de la emancipación, que es Carlos Pañi.
que labura en La Nación, y luego, qué sé yo, hay otras personas que no vamos a mencionar porque son de lo más cloacal, digamos, ni es necesario decir el nombre, ni es necesario, digamos, apelar a esa forma, a esa antigua forma del trabajo que es el periodismo. Miren, para empezar a hablar de esta palabra complicada, que es una palabra complicada en el mundo, digamos, en el mundo del siglo XXI que habitamos, que es una palabra complicada en la Argentina. Yo me quiero referir, digo, antes de decir lo que he pensado, ¿por qué la palabra fascismo es tan difícil para nombrarla en la Argentina? Porque lamentablemente algunas tradiciones políticas de las cuales participamos, algunos y algunas de nosotros, me refiero al comunismo, me refiero también al socialismo, me refiero al radicalismo, en algún momento de la historia del peronismo constituyeron la palabra fascismo como una suerte de flecha envenenada a arrojar en contra del corazón del peronismo. O sea, se constituyó una analogía entre el fascismo arqueológico, el fascismo clásico, el fascismo del siglo XX europeo, y se lo homologó al peronismo. Entonces, cuando decimos fascismo en la Argentina tenemos esa gran dificultad. El mundo peronista piensa en sí mismo, el mundo de la izquierda piensa en el peronismo. Bueno, esa es una dificultad que hay que desandar, me parece, en la Argentina, porque el peronismo no tiene nada que ver con la experiencia fascista. Y quiero decir esto, el fascismo es un poder que cuando se hace del Estado lo implosiona, lo destruye. Y al destruir la estatalidad, destruye la sociedad. Esa fue la experiencia de Auschwitz, para decirlo rápidamente. Pongo acá ese nombre a consideración porque efectivamente nos convoca el llamamiento judío argentino. Auschwitz es un gran símbolo del exterminio, lamentablemente. Bueno, con el peronismo incluso durante las épocas más complejas de su historia, me refiero, por ejemplo, o pienso en la etapa del noventista, en la etapa de los 90, en la etapa menemista, donde se embargó, donde esa experiencia política de índole peronista embargó la soberanía nacional, no podemos decir que destruyó ni la estatalidad ni la sociedad. Cuando el fascismo se hace del Estado, lo destruye, lo implosiona. Eso es la experiencia de Auschwitz, esa es la experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Eso con el peronismo no ha pasado. Entonces, en la clave del antagonismo político, somos militantes, somos ciudadanos y ciudadanas con conciencia de clase, podríamos decir. Entonces, en la clave del antagonismo político, podemos aceptar que efectivamente el comunismo, el socialismo y el radicalismo hayan constituido esa flecha envenenada para arrojar en contra del peronismo, pero no lo podemos aceptar en la clave de la verdad histórica. O sea, no se puede constituir esa homología, no puede ser aceptable de ninguna manera. Pero, efectivamente, como esa homología fue constituida y como forma parte de nuestra historia política, digamos, qué sé yo, tenemos que tratar de escrutar esa homología en su momento. Y tampoco, digamos, puede ser aceptado tan fácilmente que, puesto que Perón fue... El joven Perón fue agregado militar en la embajada argentina en Roma durante los años del fascismo clásico. Eso lo volviera inmediatamente o de manera mecánica lo volviera fascista. Y además, si Perón, pongamos por caso, digamos, para formular una hipótesis, incluso si Perón hubiera sido fascista durante sus años mozo en la Italia gobernada por Mussolini, hay una diferencia sustancial entre la figura histórica de Perón y un movimiento mucho más complejo que Perón, que es lo que llamamos peronismo, o los peronismos que atraviesan la historia nacional. Cuando uno dice peronismo, dice muchas cosas en la Argentina. Para empezar, desde mi punto de vista, cuando decimos peronismo, es nombrar de alguna manera la autoestima nacional popular. Yo lo entiendo más o menos así. Ahora, para hablar de esa palabra complicadísima, luego tiene más complicaciones en el mundo del siglo XXI, en Europa, tiene más complicaciones porque cuando decimos fascismo parece que esa experiencia política se realizó o se fraguó en el eje Roma-Berlín, entre los años 20, 30 y 40 del siglo pasado. Eso es cierto, indudablemente, pero durante el siglo XX fascismo hubo en todo el mundo. Hubo fascismo, por ejemplo, en la China conducida por Chiang Kai-shek, que ese hombre político que
comandaba el Kuomintang, el Partido Nacionalista Chino, y dentro del Kuomintang, durante la década del 30, funcionaba un aparato de doble poder, político-militar, que se reivindicaba a sí mismo como fascista, la sociedad de las camisas azules. Hubo fascismo en el Japón imperial, hubo fascismo en África, hubo fascismo en la España franquista hasta el 75, hubo fascismo en nuestra América Latina. Digo, en la Argentina, de la década infame, hubo dos aparatos, que uno se llamaba Partido Fascista Argentino, PFA, luego cuando implosiona, digamos, cuando termina la década infame, esa pequeña sigla, PFA, Partido Fascista Argentina, se la legaron a otra institución tan oscura como el Partido Fascista Argentino, la Policía Federal Argentina. Y por ejemplo, también en la ciudad de Córdoba, en la década infame, funcionó otro aparato fascista que tuvo un anclaje de masas, la Unión Fascista Argentina, conducida por un filósofo tomista. Un filósofo tomista, acá está mi amigo Mangas, Martín, y eso lo conversamos alguna vez cuando trabajamos en una universidad los dos. Digamos, este filósofo tomista cordobés fue un filósofo antirreformista. O sea, se opuso a la reforma cordobesa de Deodoro Roca. Un filósofo tomista de lo más interesante, tiene toda una obra tomista sobre el Santo Tomás de Aquín, pero la condujo ese movimiento de esa agrupación que se llamaba Unión Fascista Argentina, que tuvo, como le digo, en la ciudad de Córdoba una experiencia masivas. Y luego, si pensamos, estoy repasando algunas cosas, digamos, de manera un poco desordenada, si pensamos también en la década de los años 20, 30, en nuestra América, en Cuba, en la isla de Cuba, gobernada por Gerardo Machado y Morales, por esa experiencia política que se suele conocer como el Machadato, bueno, respecto de esa experiencia política, conocida como el Machadato, antagonizó un gran símbolo del movimiento obrero y del movimiento estudiantil latinoamericano. Cuando entramos a una facultad de Filosofía y Letras, hoy en día, ahí veo a la exdecana, o una facultad de Sociales, siempre vemos una bandera que dice La Mella. Bueno, La Mella viene de Julio Antonio Mella, un joven militante del movimiento obrero y del movimiento estudiantil cubano que antagonizó con el viejo Machado de Morales y que en sus grandes panfletos, fue un gran panfletario, el joven Mella al viejo de Gerardo Machado de Morales lo tildaba del Mussolini tropical. Y el Mussolini tropical, Gerardo Machado de Morales, lo obligó a rajarse a México, se tuvo que exiliar a México el joven Mella, y no contentos con eso, el viejo Gerardo Machado de Morales lo mandó a asesinar al joven Mella en la Ciudad de México, donde había hecho pareja con una fotógrafa que conocemos, que es Tina Modotti. Bueno, eso como para demostrar rápidamente que cuando hablamos de fascismo en el siglo XX, hablamos efectivamente de un internacionalismo. Hoy en día también estamos frente a un internacionalismo. Ahora, dicho esto, me gustaría formular una pequeña alegoría para ver cómo funciona el fascismo. Ustedes conocen un señor que lo conocemos sobre todo por la literatura, por el cine, que es Drácula. Drácula fue un personaje histórico. Fue un personaje histórico rumano que en el siglo XV se llamaba, tenía nombre y apellido, y los súbditos lo llamaban Dracul, que rumano quiere decir el diablo, el demonio, se llamaba Vlad Tepes III de Valaquia. Y tenía una especificidad, tenía una singularidad este viejo señor. Era un señor de la guerra, un noble, formaba parte de la casa de los Draculesti en Rumania. Luego tenía un castillo, el castillo existe, se puede visitar hoy en día, se llama Fortaleza Poenari, está ubicado en la margen de un río muy bonito que se llama Río Argeș, y por ejemplo, como señor de la guerra, hizo una campaña en contra del Imperio Otomano. Ahora, una singularidad de este buen señor, del señor histórico, Vlad Tepes III de Valaquia, era que como señor de la guerra se ocupaba de empalar a sus enemigos. Un empalador es un tipo que antes de matar a alguien lo hace sufrir mucho. El empalador usa una pica, con esa pica atravesaba el cuerpo de sus enemigos, luego la pica la clavaba en el suelo, y efectivamente antes de administrar o de otorgar la muerte,
obligaba a sus víctimas a sufrir un tiempo relativamente largo. Esa es una peculiaridad de Vlad Tepes III de Valaquia. Por eso los campesinos y las campesinas, que eran sus súbditos, lo llamaban Dracul, que en rumano quiere decir el diablo, el demonio. Y también lo llaman el diablo, el demonio, Dracul, porque ponía graves impuestos a los campesinos y a las campesinas. Bueno, primera singularidad del señor histórico. Luego, Vlad Tepes III de Valaquia pasa a la literatura con una novela muy conocida de un escritor irlandés, Bram Stoker, y luego pasa al cine con una película que a mí me gusta mucho, muy sofisticada, de Francis Ford Coppola, que también se llama Drácula. Ahora, ¿cuál es la peculiaridad de ese señor que llevó al ámbito de la ficción, del ámbito de la historia? Esa singularidad es que ese señor está muerto. Está muerto, Drácula está muerto, pero lo vemos vivo porque todas las noches sale del castillo, saca un par de dientes que conocemos como colmillo, identifica a una víctima, se los clava en la yugular, le chupa toda la sangre, deja a su víctima exangüe, y no contentos con eso, ese señor transforma a su víctima exangüe, la reconvierte a su poder. Bueno, y chupándole toda la sangre, de hecho una de las grandes consignas tanto de la novela como de la película es: la sangre es la vida, la sangre es el trabajo de los trabajadores y las trabajadoras. Efectivamente gana un periodo más de vida, 24 horas más de vida. Ahora, Drácula toda la noche sale del castillo, toda la noche mata a alguien. Entonces, en un momento dado, los campesinos y las campesinas que viven alrededor del castillo de Drácula en algún momento se ensubordinan, pierden la paciencia, se organizan. Y puesto que estamos en la Argentina, podríamos decir que organizan un partido piquetero, o un movimiento piquetero en la 9 de julio. ¿Qué quiere decir con eso? Organizan una antigua táctica militar que es efectivamente un asedio. Constituyen un anillo de contención alrededor del castillo Drácula para que el señor no pueda salir y por ende inhiben su capacidad tanática de matar. Bueno, cuando Drácula ve esos campesinos y campesinas que se ubican alrededor del castillo con el partido piquetero conducido por Marino, ¿qué hace? Entonces entra en crisis, dice, bueno, me voy a morir, no puedo chupar sangre, ¿qué voy a hacer? Bueno, está en crisis. Entonces, cuando Drácula está en crisis, porque no puede chupar sangre puesto que no puede salir del castillo, y está inhibido de seguir succionando sangre, convoca a 3 sirvientas. Así la presenta Francis Ford Coppola en la película de Drácula. Son 3 sirvientas preciosas, atractivas, jóvenes, fascinantes. Uso a propósito esa palabra, fascinantes. Y les encomienda una tarea. Salgan del castillo, crucen el piquete de la 9 de julio, y identifiquen a una víctima, le succionan la sangre, un poco se la toman ustedes, vuelven a cruzar el piquete, entran al castillo y el resto de la sangre me la dan a mí. Bueno, ¿por qué esas 3 sirvientas fascinantes, jóvenes, sofisticadas pueden cruzar el piquete? Porque son 3 campesinas más, pasan desapercibidas. Bueno, en esta alegoría, ¿quién es quién? Drácula es el capitalismo. Los dientes de Drácula son unos aparatos mafiosos de los cuales no vamos a hablar en este momento, y esas 3 sirvientas jóvenes, atractivas y fascinantes son el fascismo. Bueno, acá podríamos terminar esta simpática conversación, pero como tenemos ganas de conversar, vamos a seguir conversando. Ustedes dirán, pero lo invitaron a este boludo para que hable de películas y de novelas. Y bueno, por eso traje a Marx, El Capital. Escuchen esto. Preciosa este pequeño fragmento que ahora voy a leerles. El capital es trabajo muerto. Escuchen esto, compañeros y compañeras. El capital es trabajo muerto que resucita como un vampiro. Por eso usé, digamos, la metáfora o la alegoría de Drácula. Solo chupando trabajo vivo. La sangre es el trabajo vivo de los trabajadores y las trabajadoras, de las clases sociales que organizan su existencia o su vida alrededor del trabajo. Por eso me gusta definirme como trabajador. Entonces, el capital es trabajo muerto que resucita como un vampiro solo chupando trabajo vivo. Y tanto más vive cuanto más chupa. El trabajo en el que el obrero trabaja es el tiempo en el que el capitalista consume la fuerza de trabajo adquirida. Si el obrero consumara para sí mismo el propio tiempo a disposición, cometería un hurto hacia el capitalista. Por eso, digamos, me interesa la metáfora de Drácula. Drácula es el capitalismo y básicamente el fascismo es
es una herramienta del capitalismo en crisis. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que decimos fascismo es un poder transhistórico, es un poder inherente a la condición humana, anterior a la experiencia del fascismo arqueológico europeo, y que podemos encontrar efectivamente en distintas experiencias políticas anteriores a la experiencia del fascismo italiano de los años 20, 30 y 40 y a la experiencia nazi de los años 30 y 40 en Alemania. Por eso fui a buscar este librito de Cánfora, que además es un viejo profesor italiano, tendrá 80 y pico de años, y que Meloni, que es una homóloga del presidente Milei, a este viejo profesor, por ejemplo, le hizo un juicio. ¿Por qué? Porque escribió este librito, y en el cual establece una homología entre el fascismo clásico y lo que está pasando hoy en día en el gobierno italiano. Y escuchen que dice en la contratapa este simpático libro. Cada cierto tiempo reaparece la teoría de que el fascismo se extinguió en 1945. La revolución bolchevique, de la cual recordamos hace un puñado de días los 80 años de la liberación de Auschwitz, subordinó el fascismo, pero no lo hizo desaparecer. El fascismo, de hecho, lo podemos imaginar como una latencia en la historia de los pueblos, por eso existe la oracioncita el enano fascista. El fascismo es un poder enano que en mayor o menor medida lo podemos imaginar como una latencia en la historia de los pueblos y que oportunamente estimulado se magnifica. Bueno, la Krasnaya Armia, el Ejército Rojo, que fue conducido efectivamente en parte por este buen señor, el León Trotsky, subordinó el fascismo en el 45, pero no lo derrotó. Eso también es una cuestión que debemos escrutar oportunamente, porque una cuestión es la derrota, otra cuestión efectivamente es la subordinación. Si uno mira la historia posterior al 45, en los años 50, en los años 60, en los años 70, en los años 80, en los años 90, en el 2000, en Europa, bandas fascistas se veían permanentemente, que se organizaban, se reorganizaban y formaban parte de la vida política. Luego de que a Mussolini lo interceptó la resistencia italiana, el régimen partisano en Milán, el fascismo arqueológico constituyó un partido político dentro del margen democrático italiano que se llamaba MSI, Movimiento Sociale Italiano, fundado en parte por Giorgio Almirante, donde empezó a militar la actual primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. Luego, devenida neoliberal, formó parte del gobierno Berlusconi, hasta que luego fundó su partido político y hoy en día gobierna Italia. Y luego, Cánfora, en este librito que dice, sin embargo, algunos movimientos se han venido sucediendo desde entonces, desde 1945, y las noticias que escuchamos a diario deberían ser más que suficiente para convencernos de la vacuidad de esa suposición, o sea, de la suposición que el fascismo se extinguió en el 45. Al fin y al cabo, las principales fuerzas políticas del siglo XX, ya sea a la izquierda o a la derecha, bajo las mismas o nuevas siglas, continúan vivas. La partida, pues, sigue abierta. O sea, Cánfora dice que efectivamente, como recita el título, el fascismo nunca ha muerto. Ahora, ¿cómo podemos entender el fascismo? Miren, ustedes, dije muchas veces la palabra fascismo y ustedes muy probablemente imaginen en este momento que el fascismo de Mussolini, el fascismo o el nazismo de Hitler fueron nacionalistas. Y entonces dirán, bueno, puesto que fueron nacionalistas, acá no tenemos ningún nacionalismo. Entonces, es difícil aceptar esa homología. Miren, yo pensaba esto, ¿cómo podemos entender el nacionalismo? El nacionalismo clásico que vimos desplegado durante efectivamente esa experiencia nazifascista europea del siglo XX, 30 y 40. El nacionalismo lo podemos entender como la exaltación de lo propio, la exaltación de la nación. La nación es lo propio. Si pensamos, por ejemplo, en una de las grandes consignas de Trump, como le dicen en Venezuela, ¿no? Trump, o como le dicen en México, Trump, a mí me gusta como le dicen en Venezuela y en México. Bueno, el nacionalismo, en una consigna de Trump, como Make America Great Again, ahí tenemos efectivamente una consigna nacionalista. Ahora, la afirmación de lo propio, el nacionalismo del siglo XX, hoy en día se verifica de manera distinta, como la sacralización de la propiedad privada.
¿sí? Bueno, el fascismo, como hay que entenderlo, compañeros y compañeras, hay que mirarlo en función del devenir del capitalismo, si es que se acepta lo que decía antes, que tiendo, o deberíamos tender a entenderlo como una herramienta del capitalismo en crisis. Hoy en día, si yo no me engaño, el capitalismo está atravesando 3 grandes crisis. Una crisis social, una crisis económica y una crisis magna, medioambiental. La crisis social podemos mensurarla o podemos apreciarla si efectivamente no estamos en un estado zombie, salimos a la calle y vemos a tantos seres humanos como nosotros y nosotras dormir arriba de cartones, debajo de mantas o arriba de colchones. Esa es una crisis, en la parte de la crisis social, a la cual esos seres humanos como nosotros y nosotras han sido arrojados por ese sistema que llamó capitalismo. Luego, una crisis económica. Las clases trabajadoras, formales, informales, monotributistas, cartoneras, intermitentes, somos más pobres. Entonces, si esto se acepta, digamos, la pobreza de las clases trabajadoras, quiere decir que del otro lado de la grieta hay otras clases sociales, que son las clases propietarias, las clases privilegiadas, que efectivamente se apropian de la riqueza que crean las clases trabajadoras, crisis económica. Y luego una crisis medioambiental enorme que efectivamente vemos de distintas maneras. Una crisis medioambiental enorme, la experimentamos sobre nuestra propia existencia durante los años de la pandemia, hoy en día a través de formas tempestuosas que arrasan ciudades. La ciudad de Bahía Blanca, hará un par de meses, fue arrasada aquí en la Argentina. Hará un puñado de meses en Europa, la ciudad de Valencia también fue arrasada. Bueno, esa es la crisis medioambiental, una crisis sistémica que efectivamente habla también de esa crisis magna provocada por el capitalismo y que el capitalismo está atravesando. Entonces, ¿qué me gustaría decir del fascismo? Que cuando el capitalismo está en crisis, habilita, organiza esa herramienta que quiere cuidar, que pretende, que tiene la tarea de elaborar, de organizar un cuidado del capitalismo y descargar todas las patologías del capitalismo sobre los hombros de las clases trabajadoras. Ese es el fascismo, o así por lo menos lo entiendo yo, digamos, podemos conversarlo luego si les parece. Para que efectivamente ese señor Drácula, ese capitalismo, dure un tiempito más, sean 24 horas, un día, un mes, un siglo más, y que efectivamente los platos rotos de la crisis la paguen efectivamente las clases que organizamos nuestra existencia alrededor del trabajo. Luego, segundo elemento, ¿qué hace el fascismo con el Estado? Como decía antes, lo implosiona, lo destruye, y al destruir la estatalidad destruye la sociedad. Lo escuchamos al presidente Milei muchas veces decir, bueno, soy el topo que efectivamente viene a destruir la estatalidad. Eso me parece que hay que aceptarlo, pero también tenemos que ser capaces de elaborar un preciso escrutinio sobre esa oración. Yo creo que el presidente Milei viene a destruir no tanto la estatalidad tal como la conocemos, sino que viene a destruir el estado de lo social, el estado de lo común, el estado de lo público. Eso quiere decir universidad pública, escuela pública, hospital público, vereda pública. Y lo público, lo social, lo común, me parece que pretende reconvertirlo en negocio para poner a disposición de nuevas clases sociales que son aristocracias tecnológico-financieras, o si quisiéramos decirlo de manera un poco más complejas, monopolios corporativos globales absolutistas totalitarios. Si esta categoría resultara difícil, podríamos incluso decirlo en una clave más sencilla: Elon Musk, ¿no? Elon Musk, qué sé yo, es uno de los grandes mil millonarios y entre otras cosas, por ejemplo, es dueño de una automotriz que se llama Tesla. Tesla hace autitos más o menos simpáticos y esos autitos se organizan alrededor de un aparatito científico que se llama batería y dentro de la batería está el litio. Bueno, el litio efectivamente sabemos que es un mineral que encontramos en la Argentina y en ese triángulo que constituido por Argentina, Chile y Bolivia. Bueno, si fuéramos un poco ingenuos o ingenuas, ¿qué diríamos del litio? Bueno, el litio es un mineral. Ahora, si politizamos el litio, ¿qué encontramos? Que efectivamente se trata de un bien común natural de todos los argentinos y las argentinas. Bueno, Milei lo quiere transformar efectivamente en negocio para ese monopolio corporativo global absolutista que además
gobierna sobre la cabeza de miles de millones de personas en todo el mundo. Esa red social se llama X y muchos de nosotros y nosotras la usamos. Eso por lo que concierne a la estatalidad. Luego, otro elemento que me parece que es inherente al fascismo y que es de lo más interesante, me parece que lo podemos imaginar como un poder de tanatismo absoluto, de tanatismo radical, que organiza respecto de otro que no es él, un antagonismo absoluto. Y a ese otro, el fascismo quiere tacharlo, obliterarlo, barrarlo, inhibirlo. Ahora, ¿quién es ese otro en la Argentina? Desde mi punto de vista, la democracia, la república, el campo nacional y popular y la emancipación que siempre surge del campo nacional y popular. Miren esto, digamos, si se acepta lo que decía antes, el peronismo como autoestima nacional popular, una de las grandes consignas de ese momento civilizatorio argentino, autoestima nacional popular que también está sostenida por otras tradiciones de lucha, ¿no? Una de las grandes consignas de ese movimiento es ¡viva Perón, carajo! Bueno, una de las grandes consignas del movimiento libertariano, ¿cuál es? ¡Viva la libertad, carajo! O sea, en el lugar de Perón quieren ubicar la libertad, y de esta manera me parece que elaboran un antagonismo radical respecto de un momento civilizatorio que constituye la Argentina, guste más o guste menos, que es lo que llamamos peronismo. Bueno, el fascismo constituye un antagonismo radical respecto de otro que se ubica por fuera de su campo de fuerzas. Y por ejemplo, no habilita ningún tipo de diálogo y ningún tipo de conversación posible. Yo lo pienso así, digamos, de la democracia podemos decir miles de cosas, pero si quisiéramos decir algo más o menos rápido, ¿qué podríamos decir? Que la democracia es un poder amplio, diseminado, reconocible en su diversidad. El gobierno de la libertad avanza es un gobierno, es un poder político que me parece que deniega el antagonismo democrático permanentemente. Entonces, accedieron al poder a través de un mecanismo democrático, la papeleta en una urna, pero deniegan permanentemente la condición inherente al ejercicio del poder democrático minuto a minuto. ¿Se acuerdan, por ejemplo, del 18 de Macri, cuando, por ejemplo, elaboró o quiso implementar la política del 2x1 con los genocidas de la última dictadura? Bueno, salimos toda la calle un viernes o un sábado, 1 millón de personas en la calle, Macri dijo, bueno, hubiera sido por mí, a estos ñatos que finalmente tiraron a 30.000 compañeros de los aviones, los hubiera depositado en sus casas para que jugaran de abuelos, para que jugaran de parejas, pero como hay 1 millón de personas en la calle y no puedo avanzar. Bueno, Macri ahí estaba reconociendo el antagonismo democrático. Milei, el antagonismo democrático, lo deniega todos los minutos de su vida política. Y eso lo vemos en contra de Ariel Jalad, en contra de Pañ, en contra de los viejos jóvenes setentistas que se movilizan todos los miércoles en la Plaza de los Dos Congresos y que reciben, por ejemplo, palo y gases sistemáticamente, en contra del movimiento estudiantil, en contra de esos enfermos y enfermas de cánceres, efectivamente al deprivarlos de sus medicamentos y así. O sea, articula un antagonismo radical, por eso hablo de un poder de tanatismo absoluto en contra de un otro que no es él. Y luego elige símbolos, grandes símbolos. Bueno, uno de los grandes símbolos es Cristina Fernández de Kirchner, guste más o guste menos. El 1 de septiembre del año 2022, en este querido país, se elaboró la tentativa de un magnifemicidio. Bueno, ese es un antagonismo radical, si lo quieren imaginar. Bueno, esa fecha es una fecha altamente emblemática para nuestra vida política, porque efectivamente se quiso inhibir uno de los grandes símbolos nacionales y populares, guste más o guste menos. Bueno, esa es una invariante también de la historia del fascismo. Es un invariante de la historia del fascismo, como le decía, que podemos encontrar en la persecución, en el exilio y en el asesinato de Mella. Lo podemos encontrar también en Italia, por ejemplo. Una de las maneras de Mussolini de sofisticar y jerarquizar su poder fue perseguir y fue matar a un diputado socialista que se llamaba Giacomo Matteotti, que fue recordado acá en Buenos Aires, en el Teatro Colón, por las fuerzas anarquistas libertarianas en el año 29. Severino Di Giovanni panfleteando en el Teatro Colón. Esa es una cosa que está, una anécdota preciosa que está en el libro de Bayer, que también podríamos hacer reflexiones sobre ese antiguo apellido, respecto del antagonismo radical elaborado por este gobierno en contra de
de un símbolo, estatua en el sur. Bueno, en el Teatro Colón en el año 29 se había juntado la comunidad italiana fascista y el Partido Fascista Argentino para una fiesta en honor del duce de Mussolini, y las fuerzas anarquistas se juntaron ahí para panfletear diciendo, bueno, viva Matteotti, viva la anarquía. Bueno, esos son los grandes símbolos que ese tanatismo inhibe y trata de destruir, muchas veces simbólicamente, muchas veces de manera real. Matteotti muerto, Mella muerto, Cristina Fernández de Kirchner inhibida de la vida política, bajo la forma de un magnifemicidio y también bajo la forma de un poder que de democrático no tiene absolutamente nada. Como dice uno de nuestros periodistas emblemáticos del campo nacional y popular, me refiero al Dominical de Berbisky, habla de Comodoro Pus, ¿no? por Comodoro Pi. Y dos o tres cosas más. Miren, eso es interesante. Digamos, el precepto cognitivo, político, psicológico, bajo el cual funciona el poder fascista, es la permanente contradicción. O sea, es un poder que permanentemente se contradice. Dice siempre dos cosas al mismo tiempo que entre sí chocan. Se lo voy a hacer con este ejemplo, o con dos ejemplos. Si en el 29 o en el 31 hubiéramos sido judíos y hubiéramos vivido en una ciudad alemana, muy probablemente nos habrían agarrado, nos hubieran arrojado a un tren, ese tren hubiera entrado a Auschwitz, y la primera cosa la que hubiéramos visto al entrar a ese campo de exterminio, que hoy en día es un memorial, es una pequeña oracioncita que todavía está vigente bajo la forma del memorial, que dice Arbeit macht frei, ¿no? El trabajo hace libre. Bueno, el nombre de la libertad del trabajo te esclavizaban, la contradicción. Y en nombre de la libertad del trabajo, luego de esclavizarte, te tiraban a un campo de exterminio, a una cámara de gas, a un horno crematorio. Digo, uso a propósito de esa pequeña oracioncita, el trabajo hace libre, porque la libertad, cierto tipo de libertad, también es un invariante histórico del fascismo. La libertad avanza. Si quieren revisitar una película preciosísima, digamos, en la clave de la ironía, en la clave del humor popular, que es El gran dictador de Chaplin, en esa película, los últimos 10 minutos, 8 minutos, cuando por ejemplo el barbero vestido de Hinkel, que es una parodia de Hitler, da un gran discurso en una tarima fascista clásica llena de mármol, por ejemplo, en ese mármol blanco, en la película podemos ver que la palabra esculpida en ese mármol blanco es libertad. Bueno, entonces, en nombre de la libertad se implementó y se organizó el exterminio. En nombre de la libertad organizan hoy en día un partido que copó el Estado. Y miren esto, digamos, la clave de la contradicción. ¿Qué hizo el presidente Milei? Organizó un partido, organizó un espacio político, La Libertad Avanza, hoy en día devenido partido político. Organizó un aparato de poder y lo ubicó en el corazón de la estatalidad. Y ese aparato político de poder es destituyente de la estatalidad. Nuevamente una contradicción. El fascismo permanentemente funciona así. Toto Caputo es un chorro, mesa dinerista, malo, qué sé yo, es un solicitador serial de deuda frente al Fondo Monetario Internacional. Estoy, digamos, repitiendo las palabras del presidente Milei cuando estaba en campaña. Gana las elecciones y a quién elige como ministro de Economía, de Hacienda, al chorro, al mesenerista, al malo, a Toto Caputo. El Papa, la reencarnación del maligno en la tierra, luego gana las elecciones, se trepa a un avión, llega a Roma, entra al Vaticano, sale de la reunión con el ex Papa y que dice, es el argentino más importante de la historia. Bueno, el fascismo opera permanentemente así. Ahora, ese principio cognitivo, político, discursivo y de acción política tiene una finalidad, que es, me parece a mí, digamos, si no me engaño, que es enloquecer al interlocutor, enloquecer al ciudadano o a la ciudadana de a pie, a las organizaciones libres del pueblo, a los gremios, a los movimientos políticos, a los partidos, a la política. Porque si vos en la vida, digamos, en la existencia humana, no podés atenerte a una verdad, no sabés cuál es la verdad, nunca te podés organizar, nunca podés organizar un antagonismo. Entonces me parece que el problema no es que el presidente Milei esté loco, sino que quiere enloquecer efectivamente al campo antagonista, al campo nacional y popular y al campo de la emancipación. Termino con esto, miren. Termino con esta idea. Hace un tiempo descubrí a una militanta bolchevique revolucionaria y feminista que se llama Clara Zetkin.
Clara Zetkin fue un cuadro leninista en el Partido Socialdemócrata Alemán y luego, durante muchos años, incluso durante los años del estalinismo, integró la Comintern. En el año 22, fascismo en alza, en Italia, Lenin, antes de morirse, convoca a la Comintern en Petrogrado de Moscú e invitan a un trosco italiano, Bordiga, que formaba parte del Partido Comunista Italiano. Y le dice: che, Bordiga, Amadeo, contanos qué es esto, contanos qué es el fascismo. Y Bordiga dijo: bueno, en fin, qué sé yo, esto va a durar poco tiempo, duró 2 décadas, ¿no? Y luego dijo que le parecía efectivamente que era un poder representativo de la burguesía nacional italiana. Y parece que a Lenin esa lectura no le convenció demasiado. Y el año siguiente, en el 23, se convoca de nuevo la Comintern en Moscú, y quien hace el informe central sobre el fascismo en Alemania y en Italia fue Clara Zetkin, bolchevique, feminista y revolucionaria. Miren esto: la revolución de febrero del 17 empieza en un barrio obrero, Vyborg, barrio de Petrogrado. Bueno, la primera insurgencia de la revolución de febrero fue una insurgencia feminista, y bueno, porque estaban Zetkin, Kollontai, qué sé yo, y unas cuantas otras compañeras que acumularon en el gremio de la textilera de Vyborg. Por eso la primera insurgencia fue feminista. Ellas no se denominaban a sí mismas feministas, hablaban de la cuestión femenina, porque las feministas eran las burguesas en la Rusia de ese momento. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque Clara Zetkin escribió un librito que no está traducido al castellano, pero que lo vamos a traducir, que se llama Combatiendo al fascismo, cómo luchar y cómo vencer. Esa fue donde expone la tesis principal del informe que presentó frente a la Comintern en el 23. Y Clara tiene una hipótesis de lucha que la revolución bolchevique durante el estalinismo nunca consideró. Para ella, para luchar pertinentemente en contra del fascismo arqueológico, debían cruzarse 2 vertientes emancipadoras: la vertiente socialdemócrata y la vertiente comunista. Bueno, eso en la Argentina, si se acepta, se llama cookismo, John William Cook. Un marxista metido a peronista, y que, por ejemplo, implica un arco histórico, político, que va de Perón al Che Guevara. Bueno, eso, el símbolo de Cook me parece que concentra 2 grandes tradiciones de lucha: la tradición nacional popular y la tradición de la izquierda revolucionaria. Quiero decir que la unidad para luchar en contra de esto es importante. Y escuchen esto que decía Trotsky acerca de la unidad. Yo estoy leyendo este libro, me estoy divirtiendo mucho. Ahora casi lo terminé, está en la página 600. Me faltan 300 páginas. A ver, un segundo. Una cosita chiquitita acerca de la unidad, porque es de lo más interesante. Para pensar un poco qué hacer. ¿Qué dice Trotsky? Los bolcheviques, las fuerzas emancipadoras, podríamos decir, sin hacer la menor concesión política a los conciliadores, o sea, los socialdemócratas, sin confundir la organización ni la bandera, estaban dispuestos, como siempre, a coordinar su acción con la del adversario y a coordinar su acción con la del enemigo, si eso aseguraba la posibilidad de asestar un golpe a otro enemigo más peligroso en aquel momento. En nuestro campo, el campo de la emancipación, el campo nacional y popular, en este momento está atravesando una fase de alto fraccionalismo político. A mí me parece que la unidad deberíamos pensarla un poco, compañeros y compañeras, si efectivamente queremos revocar este poder. Una democracia es una democracia si efectivamente un poder como este puede ser revocado. Y luego Trotsky, que era un leninista, dice esto: Lenin, de pasada, se reía de los charlatanes que consideran inadmisible todo compromiso. Lo esencial es hacer que triunfen los propios fines a través de todos los compromisos, en la medida en que los compromisos, son inevitables. Si, por ejemplo, el mundo trotskista argentino hubiera puesto a disposición ese 3% que tuvieron en las últimas elecciones, acá no habríamos llegado. Bueno, la unidad es importante, la unidad es posible. Digamos, si hay un símbolo en la vida política como Cook, ese símbolo muy probablemente se puede volver a activar. Y quiero terminar con esto, con la imaginación. A mí el tema de la imaginación me interesa mucho. Digamos, y acá quiero traer a consideración, y para terminar, este librito de Rosy Braidotti, Feminismo Posthumano. Escuchen que dice de la inspiración, de la imaginación. Ahora nosotros vamos a comer una pizza con algunos amigos. Para ir a comer una pizza tenemos que imaginar
la palabra pizza antes, ¿no? Digamos, la necesidad de la imaginación y de una inspiración. El brillo de la inspiración nunca está demasiado lejos. La imaginación es una fuerza, una facultad, un poder que solo puede encenderse y sostenerse de manera colectiva. En ese momento de la vida política en la Argentina está aconteciendo algo que no carece, digamos, de contradicciones, pero que es el Eternauta, ¿no? El Eternauta me parece que activa otra imaginación posible, que es una imaginación al margen de la vida capital, al margen de la vida individual, y efectivamente plantea la existencia de una consigna que conocemos, que es el héroe colectivo. Una imaginación que puede sostenerse y encenderse de manera colectiva. Y escuchen esto y termino con esta idea. Escuchen que dice Rosy Braidotti del feminismo. El feminismo es el deseo de libertad, un anhelo profundo y visceral de superación de condiciones insoportables, injustas, insostenibles. La tradición feminista no es un precedente histórico que pueda o deba ser replicado, sino un pasado de logros y éxitos a medias. La energía del feminismo es una fuerza afirmativa, infundida con poderes anticipatorios y visionarios que necesitan ser actualizados y expresados por cada nueva generación a su manera en cada territorio. Donde dice feminismo, pongan cuquismo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocco. Has hecho una exposición brillante y muy comprimida, lo cual nos da la posibilidad de hacer preguntas para profundizar todo aquello que les parezca necesario. Sí. Bueno, en primer término, gracias, Rocco, ¿no? Realmente dan luz a cosas que uno entiende. Quería hablar, hoy es miércoles y estuvo en el Congreso estuvieron los jubilados, pero fue especialmente terrible. Hubo una represión impresionante, y solo quería comentar eso, ¿no? Aparte, bueno, gracias, Rocco. Gracias. Nada más que eso. Rocco, muy bien. Gracias. Elina, no sé por qué Elina me mira, dice, no hables, me dice a mí, porque siempre nos discutimos y nos peleamos. Somos amigos, por eso el dice tema eso. enloquecedor. Yo siempre digo, cuando discutimos de política, ¿qué es la política en Argentina? Es una mezcla de ajedrez y truco. El truco, en este momento estamos en una época de puro truco, pura mentira. El truco es un juego enloquecedor, porque juega entre verdad y mentira. Kilo 33, truco, kilo vale 4, es verdad y mentira permanente y es enloquecedor. Por eso digo, me gustó lo que dijo Rocco, el tema de cómo enloquece. En épocas normales, digamos, donde la economía funciona y la democracia funciona, la política es más estrategia de ajedrez, de alguna manera. Pero cuando hay épocas de crisis profunda del capitalismo, como es esta, empiezan los juegos de intereses y empiezan las mentiras y la violencia. Por eso, el tema de la locura, de decir una cosa y decir lo contrario al rato, como puede decir Milei, que enloquece, es la parte de truco, que no es argentino, pero va a ser un truco, es un viejo juego valenciano, el truco, que es lo mismo, pura mentira y enloquecedora, digamos. Sí. Bueno, pero estamos contentos porque aprobaste a Rocco. Quería hacer una referencia a dos situaciones nuevas que enfrenta el mundo político, en el mundo en general, pero en Argentina, una de ellas sobre todo en particular, que es, y que no ha sido suficientemente estudiado en la actualidad, me parece, por las izquierdas,
que es el fenómeno de la corrupción como un método de dominación del capitalismo. Y si a Milei le importa un rábano, si pierde las elecciones, si el peronismo saca más legisladores, porque después los compra en la legislatura y terminan votando a favor de él. Dice que esto no existía antes, antes estaba más claro quiénes son los jugadores de uno, los jugadores de otro, y ahora con la corrupción todo se hace permeable, se hace movible, y esto lo maneja magistralmente la derecha. Entonces uno, bueno, ¿qué hacer ante eso y cómo analizar ese fenómeno? Y la otra cuestión es la cuestión de este nuevo pronóstico que se está haciendo, de una nueva variable que, de ser correcto el pronóstico, que cambia todo el mapa de la dinámica económica mundial, es el pronóstico que el capitalismo, en sus mayores expresiones de producción tecnológica, por haber llegado a un nivel de súper avanzada, sobre todo la robótica y la inteligencia artificial, va a crear una desocupación como nunca se ha visto antes en el mundo, y que va a obligar al mismo capitalismo a implementar la renta básica como forma de garantizarse un mínimo consumo para que se mantenga justamente el sistema. Entonces hay una corriente muy importante en el mundo que está elaborando este tema. Quería saber tu opinión. El tema de la corrupción me parece que es una batalla que perdimos, por lo menos por ahora. Digamos, la fuerza de la reacción siempre nos acusaron de corruptos. Como nombré a Clara Zetkin, voy a nombrar a otra bolchevique del siglo XX, también un cuadro leninista, Kollontai, Alexandra Kollontai, que hizo toda una larga campaña para el mundo bolchevique en Estados Unidos, recolectaba plata, hacía caja para la revolución. Y luego, cuando se acerca octubre, Lenin convoca a todos los bolcheviques que estaban en el mundo, desparramados, en el exilio, en la diáspora. Y Alexandra lo cuenta en su memoria, vuelve a Petrogrado, al volver la mete en presa. Y ella comenta en la memoria diciendo, volví con una pollera, un par de zapatos, un libro y una remera, algo por el estilo. Y luego cuenta que la prensa del orden había dicho que la bolchevique Kollontai había entrado con 30 pares de zapatos, o sea, le estaban llamando corrupta, ¿no? Ahora, lo que ellos llaman corrupción, lo que el campo de la reacción llama corrupción y lo dirige como una flecha envenenada contra el campo nacional y popular, en realidad se llama redistribución de la riqueza. Redistribución de la riqueza. Cuando ellos nos acusan de corruptos, y nosotros aceptamos esa palabra, incluso compañeros nuestros aceptan esa palabra respecto del campo nacional y popular, en realidad no deberíamos aceptar esa palabra y reponer en su verdadero significado, redistribución de la riqueza, que es una forma de la lucha de clases. Cuando Cristina se va del gobierno, las clases trabajadoras ganaban, número redondo más o menos, 52% respecto del 48% del capital. Bueno, esa es una manifestación de la lucha de clases, esa es la redistribución de la riqueza. El capitalismo, una de las racionalidades inherentes del capitalismo es que es insaciable, no se para nunca. Entonces, por ejemplo, construyen formas para destruir los movimientos emancipatorios, sus símbolos, nuestras palabras, etc. Entonces, una batalla que perdimos porque la aceptamos, efectivamente es eso. Lo que ellos llaman la corrupción deberíamos llamarlo propiamente o con propiedad redistribución de la riqueza. O el tema de la inseguridad. Miren, yo viví 24 años en Italia y no vivía en Roma ni en Milán, vivía en el sur de Italia. Quiero decir, una parte semicolonial de Italia. Y luego 5 años viví en Suiza, en la Suiza alemana, en Zúrich. Si vos volvías a Zúrich a las 3 de la madrugada a tu casa, nadie te afanaba zapatillas, nadie te afanaba celular. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué no te afanaban las zapatillas y no te afanaban el celular? ¿Pues los suizos son mejores que los argentinos? No. Bueno, eso es la desigualdad social, pero se llama inseguridad. Bueno, es eso, ¿no? Mientras
digamos, el sentido común está construido por ellos, y mientras ese sentido común es aceptado por nosotros y nosotras, tenemos un problema. Lo que ellos llaman inseguridad es un problema inherente de desigualdad social. Acá te afanan el celular y te afanan un par de zapatillas, no porque haya pibes malos, sino porque hay una redistribución desigual de la riqueza, no porque los suizos o los calabreses, qué sé yo, seamos mejores o más pacíficos. Hay una redistribución de la riqueza más equitativa, no igualitaria. Bueno, entonces me parece que cuando aceptamos la palabra que integran su sentido común es un problema para nosotros y nosotras. Eso pienso de la, digamos, de la corrupción. Y además pienso que efectivamente es una de las herramientas propia del capitalismo, no hay capitalismo sin corrupción. Y respecto luego de todas las técnicas vinculadas con la tecnología, ¿no? Digamos con la digitalidad, por así decirlo, a mí me parece que efectivamente, si no me engaño, el capitalismo que estamos atravesando tiene 3 expresividades. Hay un capitalismo que produce bienes y servicios, hay un capitalismo de plataforma digital, financiarizado, y luego hay un narcocapitalismo, ¿no? que entrama en nuestro continente, América Latina, con Estados Unidos y Europa. De hecho, los grandes consumos de estupefacientes se dan en los centros del capitalismo, Europa y Estados Unidos, sobre todo la pasta base que se produce, qué sé yo, en Colombia, Perú, Bolivia, etcétera, y que transita hacia Europa en parte a través de los puertos argentinos. ¿Por qué digo esto? Porque la contradicción principal, o una de las contradicciones principales del capitalismo del siglo XX era capital versus trabajo. La contradicción principal frente al cual nos pone el capitalismo que estamos atravesando es capital versus vida. ¿Qué quiere decir con eso? Que me parece que no va a haber desocupación, porque estamos plenamente empleados bajo la forma de la esclavitud. O sea, laburamos siempre. Si tenés un laburo formal, laburás 8 horas en una universidad, o 8 horas por día en el CONICET, o en cualquier otro lugar, y luego pasamos 4, 5, 6, 7 horas en eso que llamamos plataformas, redes sociales. Las redes sociales son aparatos del capitalismo, como por ejemplo la aplicación de Uber, la aplicación de Bolt, la aplicación de Mercado Libre, que hacen con nosotros y nosotras acumulación, acopio infocognitivo permanentemente, y luego te manipulan con esa. ¿Qué quiero decir? Que básicamente las redes sociales que nos ocupan, pero no sabemos que laburamos para ellas, no tenemos conciencia, que hacen con nosotros y nosotras acopio infocognitivo, saben qué pensamos, saben cuáles son nuestros gustos, saben por ejemplo cuáles son nuestras preferencias ideológicas, etcétera, nos ha reconvertido de alguna manera en nube de datos. Cada ser humano hoy en día, para el WhatsApp, para el Tinder, para el X, para el Facebook, nos ha reconvertido en nube de datos, o nos han reconvertido en una especie de Cerro Rico del Potosí. Laburamos para esos aparatos del capitalismo global. Miren esta anécdota. Yo en Capital Federal uso bici. De hecho, vine en bici. Y estoy en un barrio que es Chacarita. Y en verano compartí 10 cuadras pedaleando con un pibe que laburaba para Rappi. Y el pibe miró mi bici, me dijo, qué linda bici, es una bici livianita. Yo dije, sí, es una bici livianita, vieja, vos tenés una bici más moderna, tiene velocidades. Y empezamos a hablar. Le dije, che, ¿cómo te va del laburo? Dice, no me va mal, gano 1,5 palo, 2 palos. Bueno, más que un investigador del CONICET, está muy bien. Y digo, che, ¿cuántas laburás? ¿Cuántas horas laburás por día? Y 13, 14 horas. ¿Y cuántos kilómetros haces por semana? Y me contesta esto, escuchen, es como si fuera todas las semanas a Rosario y volviera. O sea, son 600 kilómetros por semana. ¿Qué cuerpo puede sostener ese ritmo de explotación? Y digo, che, ¿y las vacaciones? Y me las tengo que bancar yo. Y luego le digo, ¿y si te enfermas? Digo, no te estoy deseando que te enferme, pero solo para entender. Y si me enfermo me tengo que bancar yo. La bicicleta, que es el medio de producción, si se rompía, tiene que poner la plata. Y ese tipo que me contestó, pero estoy libre, no dependo de nadie. Bueno, ese pibe que se piensa libre depende, por ejemplo, de un aparato del capitalismo global, que es la que, todas estas cuestiones hay que desandar, todas las cuestiones hay que entender. El otro día agarré un tacho, y el tachero al final de la conversación me dijo, pero si a ellos le va bien, a nosotros no va a ir bien. Bueno, esa es uno de los primeros mecanismos a desandar.
Porque si a ellos les va bien, a vos que sos un laburante, te va a ir automáticamente mal, porque ellos representan a la burguesía locales, empalmadas con las aristocracias tecnológico-financieras globales o con esos monopolios globales absolutistas. Entonces, eso es lo que nos falta, digamos, conciencia de clase, ¿no? Todos somos más o menos argentinos y argentinas, pero dentro de una sociedad sabemos que hay clivaje en las clases sociales. Si un laburante piensa que si a Milei le va bien, a vos te va bien, estamos en problemas. Todas esas cosas deben ser pensadas. Ahora, todas estas cosas que deben ser pensadas, y que estamos repasando rapidísimamente, son los grandes debates del siglo XXI que habitamos. Son los grandes debates de la Argentina la que forma parte de la emancipación. Me parece que la política está en el palacio, la hacen los líderes y las lideresas, y luego corre por cuenta de los movimientos, el movimentismo social. Bueno, me parece que a nuestros líderes, puesto que no nos convocan, deberíamos decirle, como autoconvoquemos para elaborar grandes debates sobre, digamos, todas las cosas que deben ser debatidas en la Argentina. Todas estas cosas no están escritas en ningún libro, están en los libros que quizás vamos a escribir si todavía tenemos vida de acá a 1 año, 2 años, 3 años. Yo quería hacer 2 reflexiones muy cortas. ¿Así? ¿Sabes qué? La primera, que me parece que es un error considerar que lo de Milei no tiene ninguna beta nacionalista. No tiene beta nacionalista lo de Milei. Yo lo que creo que lo que hay que pensar que un tipo que tiene un retrato de la Thatcher en su escritorio, él tiene una pertenencia nacional a considerar. No es la Argentina, pero no quiere decir que no tenga una pertenencia nacional. La de Falkland. Y la otra es el silencio llamativo que existe sobre algunos párrafos de la historia argentina. Por ejemplo, la Semana Trágica. La Semana Trágica ha sido silenciada, con todo respeto y sin ofender a nadie, por las colectividades judías. Porque en la Semana Trágica hubo el primer pogrom en América y se mataron y violaron, se mataron judíos y se mataron y violaron judías. Silencio de radio. Yo me acuerdo que cuando en Carta Abierta yo conté lo que habíamos encontrado sobre la Semana Trágica, se sorprendían. Carta Abierta no era el Club Social de Quilmes, Carta Abierta. No sabían lo que había pasado en la Semana Trágica. Silencio de radio de la Daya y de la AMIA, con todo cariño. Y lo otro, y cierro con esto, no digo más nada, no se puede separar de este quilombo al Poder Judicial. El Poder Judicial es clave para esto. La Corte Suprema es clave para esto. Y el destino de la Argentina está en gran medida en manos de la Corte Suprema. No. Lo único que yo quisiera comentar es que el llamamiento, junto con muchas organizaciones populares, no judías en su mayoría, participamos colectivamente todos los años de la conmemoración de la Semana Trágica, donde recordamos, por supuesto, el pogrom, y ese es el papel que nos cabe a nosotros, donde recordamos todo lo que significó la represión sobre los obreros de la fábrica Bacena y sobre todos los demás obreros que los apoyaron. Inclusive nosotros como llamamiento hemos participado hace unos años en la presentación del libro Koshmar traducido al español de Piñeval, que fue acusado en su momento como presidente del Soviet de Buenos Aires, detenido, torturado. Es interesante leer en el libro cómo dirigentes políticos democráticos, incluyendo del Partido Socialista, lo fueron a visitar, pero no hicieron mucho
no hicieron prácticamente nada por su liberación, y como el establishment de nuestra colectividad hizo lo mismo, sacó una solicitada declarando que ellos no tenían nada que ver con este conjunto de anarquistas y revoltosos que estaban perturbando la paz social, ¿no? Para decirle, nosotros no tenemos nada que ver. Sí. O sea, lo que quiero decir es que tenés razón y que nosotros sostenemos esa bandera, y no solos, sino como hacemos con todas las cosas, acompañando al movimiento popular argentino como parte de ese movimiento popular que también reivindica la Semana Trágica y lo que significó para los trabajadores en la Argentina. Un minutito, ¿está esta chica de acá? Y Leila estaba primero. Bueno, y después está allá. Dos preguntas, una cortita, la otra no tanto. ¿Qué serían los dos colmillos de Drácula que comentaste antes en el capitalismo actual? Y la otra es, ¿cómo se supera, se mejora, se adiciona la democracia formal, que claramente no ha contribuido mucho a mejorar la situación del campo popular? Dale, sí, capaz que mejor, ¿no? Bueno, no, en realidad lo mío no es pregunta, así que no va, es un comentario. Primero, darse cuenta a raíz del tema de los juicios penales que inicia Milei a personajes de tan diferentes, diríamos, campos. Yo creo que es una acción de disciplinamiento muy inteligente, porque él toma un referente del campo de la derecha, totalmente antiperonista, toma a Nijalat totalmente distinto, y toma algo que también ya no es nuevo, viene de antes y también funcionó en Brasil, esas cositas que usen muchas mujeres a la tarde, que sería el caso de la tercera, es como que vamos, que los mensajes, el disciplinamiento es para todos los sectores, desde la chica que escucha a esta mujer, que también se calmen porque pueden sufrir lo mismo, o sea que es una metodología atroz. Y por otro lado, el comentario es que cuando en el 2015 se opera la primera pérdida, cuando gana Macri, yo he participado en muchas plazas. Yo no veo ahora nada, que es lo que decías vos, es como un campo popular anestesiado. Yo la lucha con porteros, ya estoy cansada, todo lo bueno lo tiene ley, la libertad, y no hay corrupción, cualquier cosa, o sea, hasta esta teoría de que los obreros le tienen que pagar al capitalismo, o sea, es en cualquier cosa, es psicotizante. Pero lo que yo veo con las personas, yo tengo una foto de testigo, mira, ahí está la que usted quiere, la corrupta, o sea, no, porque pago y porque hizo esto y todo lo bueno, no les interesa, es como que han tomado, no sé, como han sido tomados, y gente más perjudicada que sí, yo quería que Rocco aclarara un poco lo de la distribución de la riqueza, porque a esta hora mi creatividad está anulada, pero Cuader, por ejemplo, en Paraguay está contento porque sabe que redistribuye la riqueza para él con 5 departamentos en Paraguay, $200.000, y todos los que le votaron las leyes a Milei están chocho porque los departamentos en Miami ya no son estafa al Estado, sino redistribución de la riqueza para ellos. Espera que Pablo. Me gustaría volver si podés volver un minuto al ejemplo del rap, porque se dice o se sabe o se han encuestado que la mayoría de los rapis votaron a Milei, porque ellos tuvieron un discurso hacia ellos diciéndole que ellos eran emprendedores. Quizás del otro lado le decían esto, ¿no? Que ellos en realidad eran esclavos, no emprendedores, pero esto no fue bien explicado, ¿no? Y ahí hay un fenómeno que me parece, si tenés un minuto, digamos, poder quizás explayarte un poquitito más.
Y quería decir una cosa, nada más, agregar algo a lo que Alberto dijo bien sobre el tema de la Semana Trágica. Los judíos no solo fueron víctimas, sino que los judíos obreros estaban marchando ahí, estaban peleando, no solo fueron víctimas del pogrom, sino que estaban en la primera línea de la pelea. Para recordar esto, digamos, el diario anarquista La Protesta tuvo durante 5 años una página en Yiddish. Quería agregar eso y la pregunta. Gracias. Hola. A Rocco le quería preguntar, vos planteaste el tema de la unidad, volviendo al tema de la unidad como algo necesario y que creo que es un sentimiento bastante común, por lo menos porque lo que escucho en los medios o la gente con la que estoy, en relación a que en esta coyuntura política de la Argentina hoy haría falta. El tema es, está bien planteado teóricamente como necesario y lo reconocemos, pero ¿qué se hace frente a dirigentes que solo se mueven por el personalismo o quién está adelante o atrás o ese tipo de cosas que todos sabemos? Esto por un lado, la coyuntura actual. Y tradicionalmente las izquierdas no tienen la tradición de sectarismo, no sé cómo llamarlo, o de fragmentación interna que va en contra de lo que sería favorable para luchar con el poder capitalista, ¿no? ¿Cómo se entiende? ¿O cómo...? No hay tanto para entender. Nuestro campo es un campo fraccionalista. El campo de la emancipación es un campo fraccionalista, ¿no? Basta mirar, por ejemplo, qué sé yo, las distintas vertientes en la Argentina. No, es interesante, digamos, el fraccionalismo. Ese fraccionalismo lo resuelve luego el momento hegemónico, ¿no? Alguien gana, conduce. ¿Vieron esa gran consigna? Pues la grande consigna hay mucha sabiduría, hay que saber auscultar esa grande consigna. Quien gana, gana, y quien pierde, conduce, ¿no? Bueno, eso es, digamos, la explicación más o menos accesible del momento hegemónico, ¿no? O sea, el fraccionalismo se resuelve por, qué sé yo, una fracción que gana las elecciones o se impone de otra manera en la vida política y conduce. Entonces, la unidad se resuelve de manera hegemónica, no juntando. Cuando, por ejemplo, un líder más o menos del campo propio dice que hay que hacer un frente antifascista sumando todo lo que hay que sumar, como si por ejemplo la política fuera una situación, una condición, si como la política tuviera una condición aritmética. La matemática no tiene nada que ver con la política, como si por ejemplo las distintas fracciones se pudieran sumar y estamos todos juntos y luchamos. Esa unidad que no va a existir nunca, digamos, un frente antifascista, un frente democrático, un frente nacional popular, llamémoslo como querramos, se puede constituir sobre la base de la disposición a la lucha. Entonces, la unidad no es sumar a uno más uno más uno más uno, sino considerar la historicidad del campo, que es un campo fraccionalista, donde hay distintas vertientes y en función de la disposición a la lucha, si eso se puede activar, organizar un momento emancipatorio. Luego, acá está mi amigo Alejandro, que puesto que siempre polemizamos, ahora voy a decir algo que tal vez le guste. ¿Vieron, por ejemplo, en Moscú la parada que organizaron Putin, Xi Jinping, etcétera, con motivo de la liberación de Auschwitz en los 80 años de la finalización de la Segunda Guerra Mundial? Ahí yo miré eso y yo me quedé preocupado de esa escena. Me quedé preocupado por esa escena realmente, porque me parece que hay una disputa, o sea, un binarismo, una dualidad mundial, nuevamente, porque no se recordó la liberación de Auschwitz, no se hizo una escenificación para recordar Auschwitz, fueron a mostrar lo que tienen, fue una mensura, mostrar al mundo lo que tienen. ¿Vieron esos carromatos? ¿Vieron esos misiles? O sea, mostraron al mundo lo que tiene. Me parece que el mundo se ha retrotraído a un momento anterior a la existencia del muro de Berlín. O sea, un binarismo, y el binarismo, el dualismo, implica la lógica de la guerra, la lógica bélica. ¿Por qué digo esto? Porque si eso se acepta, estamos no frente a un mundo multipolar, sino que estamos frente nuevamente a un mundo bipolar, donde la hegemonía de la conducción del capitalismo está bajo disputa, y hay potencias emergentes, Rusia, China, la India, Irán, etcétera, que vienen a disputar la hegemonía del capitalismo, del imperialismo yanqui.
Ahora, digo esto porque si eso que digo se acepta, me parece que tenemos que pensarlo mejor, hay que ver qué hace China, qué hace Rusia, qué hace la India, etcétera, pero que hay una disputa, me parece que la hay. El peronismo puede tener, por ejemplo, mucho oxígeno, mucha vida por delante, la tercera posición. A mí me interesa mucho, por ejemplo, nuevamente, ¿no?, las consignas, los cánticos populares. En un refrán popular está una sabiduría antigua de un pueblo que ha considerado, por ejemplo, que distintos antagonismos, distintas dificultades se puedan concentrar en una pequeña oracioncita, en una frasecita. Por ejemplo, ¿vieron la marcha peronista que dice combatiendo al capital, Perón, Perón, ¿no? Bueno, eso es interesante, a mí me interesa eso, pues yo no vengo de esa tradición política, vengo de otra tradición política, pero cuando mi tradición política escucha la marchita peronista, ¿qué suele decir? No es verdad, no combaten al capital. Bueno, hay muchas tradiciones, pero hay muchas tradiciones revolucionarias. El peronismo convive con el capitalismo y constituye, de alguna manera, un dique para contenerlo. Ahora, si estamos nuevamente frente a un mundo bipolar, está por verse cómo se va a resolver, digamos, la transición de la conducción hegemónica del capitalismo. China también es capitalista. Yo escuchaba el otro día una entrevista que le hizo Toñetti, a quienes ustedes conocen, a un intelectual brasileño a quienes ustedes también conocen, Emir Sader, y le decía a Toñetti, como habla Sader, que habla muy simpático, le dijo, Toñetti, el futuro es China, tú tienes que ir a China, Toñetti. Cuando yo fui a China, Beijing, en los años 80, más allá de Río Huampú, todo yermo. Fue el año pasado, Toñetti, ahí rascacielos altísimos. Yo dije, uy, qué dolor que me da la cabeza escuchar esto. El rascacielos es un símbolo, un rascacielos de 500 pisos. Es un símbolo, por ejemplo, del capitalismo, es un símbolo acendrado del capitalismo. Si eso es China y viene a disputar, digamos, el capitalismo con más capitalismo, que se quedan ahí los chinos. Digo, no, yo no conozco China, me parece que todo esto que digo rápidamente debería ser escrutado, no deberíamos informar más, pero me parece que estamos frente a una disputa hegemónica por la conducción del capitalismo. Si esto se acepta y el mundo efectivamente se ha retrotraído a un momento no de globalización, sino de nueva bipolaridad, cosa que implica la guerra. Hay guerras en el mundo, hay exterminios, hay genocidios, no es necesario ahora repasar y poner nombre necesariamente, pero sabemos que efectivamente la lógica de la guerra está entre nosotros y nosotros, una lógica tanática, una lógica belicista, la lógica efectivamente del binarismo dualista, ¿no? Amigos, enemigos, y eso se ve dentro de las fronteras nacionales y en las fronteras internacionales. Entonces, si el mundo es un mundo bipolar, de nuevo, el peronismo puede tener un peronismo que se pueda imaginar a sí mismo, y pueda imaginar el fraccionalismo, y pueda repasar su historia, sus logros, llevado a cabo por la mitad, con una imaginación que depende de nuestro campo, no de tal conductor, de tal lideresa o de tal pibe que viene a disputar la conducción, sino de la complejidad de un campo que logre autoconvocarse a sí mismo para dar los grandes debates. Efectivamente puede haber peronismo durante un tiempo más. Bueno, todo esto está por verse. Eso es lo que veo en la complejidad mundial. Y luego, para responderte a vos, a mí la democracia para mí es el poder democrático es algo que debe ser conservado, cuidado, respetado, digamos, qué sé yo, tuvimos 40 años de vida democrática, de vida en común, mal que mal pudimos llegar acá. No es la cosa que más nos entusiasma, pero también es una democracia liberal, es una democracia burguesa, es una democracia que tiene un derecho vinculado con aparatos que se llaman cortes, que son rémoras de la monarquía, pero una democracia siempre se puede convertir en una democracia particular, en una democracia participativa, popular, protagónica. En otros lugares de América Latina estas cuestiones se debaten, no forman parte del pasado lejano de América Latina, sino de un presente que se está desarrollando. Cuando, por ejemplo, en el momento más interesante de la patria grande, se puede decir, socialismo del siglo XXI, había
ahí había una utopía posible. Hoy en día no tenemos ninguna utopía que no sea la utopía del capital, que es el consumo, o sea, la felicidad vinculada con el consumo. Entonces, para ser feliz, salgo con mis amigos y voy a comer. Para ser feliz, vienen las vacaciones y voy a consumir. No es posible otra idea de la felicidad, pero si no tenemos una utopía, quiero decir, un modelo o un horizonte hacia el cual caminar, tenemos solo esto. Por eso, digamos, me parece que necesitamos un tipo de, no sé si decirle nueva, ¿no? Pero una imaginación renovada, un nuevo invencionismo. Y ese invencionismo depende de nuestra historia, de la historia de la singularidad argentina. La singularidad argentina, yo soy un bolchevique, es el peronismo. Tiene una etapa diferente donde ha avanzado por el mundo. Podríamos decir que China, el movimiento, digamos, el gobierno, las ideas, es una especie de peronismo de tercero, digamos, de otro nivel. No puedo contestar. La etapa superior. Ahí está Alejandro. No la vas a poder contestar ahora, pero te la hago porque veo un paradigma alrededor de la charla que yo no lo comparto para nada. Entonces lo voy a sintetizar en esta pregunta. ¿Dónde ves la crisis del capitalismo? Y, Alejandro, la crisis del capitalismo la veo, digamos, no es que el capitalismo esté en crisis. El capitalismo es un poder que se nutre de la crisis, de nuestra crisis, de la crisis de las clases trabajadoras. Me parece que eso está, qué sé yo, el COVID fue una crisis del capitalismo. Por ejemplo, mira cómo resuelve el capitalismo las cosas. Hace calor y el capitalismo te vende, por ejemplo, la idea de que vos te tenés que enfriar y entonces te vende un aire acondicionado, ¿no? Vos te compras el aire acondicionado, te enfrías en tu casa y luego de afuera de tu casa ese acondicionador tiene un ventilador que produce calor, ¿no? Y sube la temperatura porque vos, como yo, como miles de otras personas en el mundo, compramos esa cosa. Eso es el paradigma, por ejemplo, del consumo individual, del me salvo solo. Y además, digamos, qué sé yo, estoy violentando la Pachamama, la naturaleza, el mundo. Entonces todo va a explotar en algún momento como está explotando y entonces hay ciudades que desaparecen. Bueno, eso es una crisis, digamos, la crisis que produce el capitalismo sobre, digamos, lo que llamamos medio ambiente, sobre lo que llamamos tierra, sobre lo que llamamos esa cosa donde apoyamos nuestro cuerpo, los pies. Esa es la crisis que produce. Ahora, mira esto, no es que yo lo sepa demasiado, pero hice un viaje a Cuba en 2015 y, bueno, te agarré la cabeza, pero escuchá. A La Habana. Y por ejemplo, en todas las casas de La Habana, en todos los departamentos de La Habana, nadie tiene aire acondicionado. Todo el mundo tiene un ventilador de techo, tiene ventilador de piso. Ahora, hay aire acondicionado, pero por ejemplo, no en los lugares individuales. Hay aire acondicionado que funciona bien en los lugares públicos. Vas a un cine y hay aire acondicionado. O sea, en los lugares colectivos. Esa es otra manera de resolver las cosas. Por lo menos, digo, qué sé yo, achicás el daño. Bueno, digo, reconocemos que efectivamente hay un calentamiento global, reconocemos que lo que, digamos, esos tornados que solíamos ver en Miami, en Florida, ahora llegaron a otros lugares del mundo. Digo, Bahía Blanca fue una ciudad arrasada hace un par de meses, lo vimos. Pues esa es una crisis medioambiental. Esa crisis medioambiental es creada por el capitalismo. Si se acepta lo que digo, el capitalismo está en crisis, se nutre de esa crisis, pero quiere que esa crisis la paguen otros, no los monopolios globales absolutistas o las clases que integran el capitalismo. Cuando Elon Musk dice Marte, es porque ellos se pueden ir a otros lugares. Nosotros, digamos, las clases trabajadoras tenemos solo esto. Y me parece que otra cosa que deberíamos pensar en la Argentina es como, por ejemplo, el campo nacional y popular pueda volver a ser Estado.
pueda volver a ser Estado, porque la clase trabajadora me parece que la única herramienta que tenemos para resguardar, ni siquiera la vida, nuestra existencia es la estatalidad, una estatalidad popular, no tenemos otra cosa. Elon Musk se podrá ir a Marte, nosotros tenemos esto, ¿qué hacemos con lo que hay? ¿Qué hacemos con lo que llamamos Argentina? Bueno, eso es lo que veo, digo, bueno, podemos conversar sobre todas estas cuestiones. No quiero decir que tenga la verdad. Voy a agregar una pregunta en nombre de algunos ausentes, no porque yo la comparta, sino porque creo que es un tema importante para aclarar en qué sentido hablas de fascismo. Tenemos algunos compañeros que sostienen dos cosas, que no podemos hablar de fascismo en la Argentina porque todavía hay la voluntad del Poder Ejecutivo no se impone totalmente, todavía hay decisiones del Congreso que anulan las decisiones del Poder Ejecutivo, todavía hay decisiones judiciales que acotan y a veces anulan decisiones del Poder Ejecutivo. Y en segundo lugar, que no podemos hablar de fascismo, porque el fascismo se caracteriza por un movimiento de masas agresivo, de masas contra masas en la calle y represión del pueblo por parte de segmentos también de alguna manera populares. ¿Qué es lo que contestarías vos a esas objeciones? Yo les contestaría eso, que son objeciones válidas, pero que son objeciones mecánicas, que leen la historia de manera mecánica. Y entonces puesto que, lo voy a decir así con una ironía, puesto que Mussolini era pelado y Milei es pilífero, entonces son cosas distintas. Lo voy a decir así, miren, imaginen esto por un momento, una cosa problemática. ¿Qué es el campo de concentración? Uno puede decir, bueno, el campo de concentración finalmente, qué sé yo, es un aparato urbano, es un aparato arquitectónico, es una pared más allá de la cual concentro a muchas personas y luego la voy a desaparecer. Uno podría hacer más o menos este ejemplo del campo de concentración. Ahora, si politizamos la idea de campo de concentración, en realidad ese aparato de desaparición y de muerte masiva es un aparato que tiende a uniformar las sociedades, a homologar las sociedades, a articular sociedades sin clivaje, sin diversidad, sin disidencias. ¿Sabe, por ejemplo, una sociedad que no tiene diversidad, no tiene disidencia, que es una sociedad uniforme donde la podemos ver? Por ejemplo, en El gran dictador de Chaplin, grandes masas sociales vestidas de la misma manera, que hacen todo el mismo saludo, peinada de la misma forma, que hablan de la misma manera. Bueno, el campo de concentración, si se acepta la idea de que efectivamente es un aparato que tiende a uniformar la sociedad, porque si desapareces a 6 millones de judíos, que eres una sociedad uniforme, todo blanco, todo ario, todo supremacista, todo patriarcal, etcétera. Bueno, hoy en día vivimos en sociedades uniformes, lo que para organizar sociedades uniformes, ya no se necesita campo de concentración, no se necesita tirar a 30.000 compañeros de los aviones de la muerte. Se necesita, por ejemplo, venderle a cada ser humano un celular y meterle, por ejemplo, dentro del bolsillo y dentro del celular, por ejemplo, aparatos de dominio. Miren esto, yo pienso eso que le voy a compartir ahora. ¿Qué es el castellano que hablamos? Uno puede decir, bueno, es una lengua colonial, y si dijéramos esto se podría aceptar. Ahora, me parece que el castellano que hablamos, siendo una lengua colonial, también está atravesada por múltiples vertientes culturales de los pueblos indígenas. La palabra pucho es una palabra indígena, la palabra ñaupa es una palabra indígena. Luego está atravesado por todas las vertientes inmigratorias europeas. Xeneize quiere decir genovés en dialecto genovés, y así. O sea, es una lengua colonial y al mismo tiempo una lengua pluricultural, plurinacional. El castellano que hablamos, o sea, una lengua histórica, una lengua cultural, una lengua filosófica, una lengua del pensamiento, herramienta para comunicar y herramienta para entender el mundo. Esa es una lengua, ¿no? una herramienta comprensiva del mundo. Miren, por ejemplo, que hacen o que tratan de hacer las redes sociales, achatar la forma comprensiva del ser humano achatando la lengua. 200 caracteres en X. ¿Eso qué quiere decir, por ejemplo, sino uniformar o tratar de uniformar una sociedad? Y escuchen esto. El 1F, en la Argentina, aconteció una gran marcha, la gran marcha antifascista, antirracista, y esa marcha fue convocada por
movimientos feministas, movimiento de la disidencia y movimiento de la diversidad. La pregunta es, ¿por qué? A mí una pregunta que me interesa es tratar de responder ese por qué. ¿Por qué, por ejemplo, no lo hizo el PJ? ¿Por qué no lo hizo el Partido Comunista? ¿Por qué no lo hizo el Partido Socialista? ¿Por qué no lo hizo la Iglesia? ¿Por qué no lo hizo el club de fútbol, no sé, de Chacarita? ¿Por qué lo hicieron esos movimientos? Porque Milei había ido a Davos y le escuchamos una frase muy problemática, una oración muy problemática sobre las disidencias. Bueno, esa frase muy problemática sobre la disidencia, la diversidad, la homosexualidad, es una frase que expresa un deseo, un dictum, tener deseablemente sociedades uniformes, que todo el mundo esté penado de la misma manera, que todo el mundo piense lo mismo, en la sociedad de masas. Bueno, y me parece que esa intuición, o sea, que esa lectura, bajo la forma de la intuición, la entendieron los movimientos feministas de la disidencia y de la diversidad, porque esos movimientos sí colaboran con algo en nuestras sociedades, en tener sociedades diversas, en sociedades que tienen clivajes y que no aceptan efectivamente la uniformidad, que es la base social esencial para la existencia del fascismo. Si no entendemos el devenir del capitalismo, nunca vamos a entender el devenir del fascismo entre sus modalidades arqueológicas y sus modalidades del siglo XXI. Por eso digo, si miramos mecánicamente la historia y recordamos, Mussolini era pelado, a este lo miro, es pilífero, entonces no entendemos nada. Vos calificaste al fascismo como fascinante. ¿A qué atribuís ese y cómo se produce ese poder fascinador del fascismo en quienes cantan, en los libertarios? Yo tenía un montón de cosas, pero ya está. Ahora tenemos un agravante, además de todo lo que sea fascismo a nivel global, que evidentemente somos un bastión de Estados Unidos acá en lo que es la guerra con China o lo que sea, por el préstamo del Fondo Monetario. No hay duda de que Argentina es el botín principal por un montón de cuestiones, ¿no? De la referencia de la derecha en Sudamérica y por el litio, por los recursos naturales. Eso agrava un montón nuestra situación. Creo que es así, ¿no? Sí. ¿Cuándo los autocondenados se dan cuenta que están autocondenados? Que ellos mismos, como el de Rafi. No, ahí te puedo contestar, digamos, con una generalidad. Yo creo que en este momento, se acepta la lectura que tratamos de elaborar aquí o no, podemos coincidir con otra, que ese es un momento altamente reaccionario de la vida política. Ahora, la historia tiene sus leyes, la ciencia histórica tiene sus leyes, es como una ley natural, ¿no? Dice, bueno, mañana sabemos que va a salir el sol, esa es una ley histórica, ¿no? Y vos sabés que más o menos a las 7, 8, 4, 5 de la mañana, en algún momento va a salir el sol. Y la historia también tiene sus leyes, la ciencia histórica. Luego del momento reaccionario sobreviene el momento emancipador. Esa es la lucha de clases, es el andamento, el comportamiento de la historia, es el comportamiento pendular, incluso por ejemplo se lo escuchamos a García Linera con su lengua poética, ¿no? Con las marejadas, ¿no? Incluso por ejemplo uno de los movimientos más revolucionarios de la Argentina de los últimos años son los feminismos. Eso también es un momento revolucionario, pero es otro tipo de la forma revolucionaria, son acumulaciones progresivas y en oleadas, podríamos decir. Bueno, yo creo que luego de este momento va a sobrevenir nuevamente el momento emancipador, pero depende de nuestra disposición a la lucha respecto de lo que está pasando. Cuando eso acontezca, ese pibe Rapi efectivamente va a reconocer lo que vivió y lo que, por ejemplo, puede sobrevenir para su existencia.
Entonces, a mí eso me preocupa muchísimo. Creo que el huevo de la serpiente está en el seno de esta sociedad, no es bueno, algunos ley en todas las sociedades, pero no todas las sociedades lo eligen como presidente. Para la conducción de algo que él dice que viene a destruir. Esto de las contradicciones que trabaja el fascismo, ¿no? Pero digo, ¿cómo tanta gente entendió que eso era una realidad? No lo entiendo. El huevo de la serpiente es más lo que contó Rocco, el ciclista, el que hace Rappi, que los conectores cerebrales, está estudiando mucho los neurólogos ahora y todo, de los chicos, funcionan distinto a nosotros, a lo nuestro. Entonces tiene una comprensión absolutamente distinta y cree, como dijo Rocco, que él es libre cuando en realidad es un simple esclavo de un poder, digamos, con neuroconectores que hace que los chicos piensen de una manera absolutamente distinta. No, está bien. Eso lo discutimos no hace mucho en otro lugar. Y yo no estoy de acuerdo con responsabilizar a los chicos solamente de que Milei ganó las elecciones. No estoy de acuerdo. Sí, los jóvenes piensan diferente, es verdad. Pero hubo mucha gente adulta, muchos adultos, y de todas las clases sociales que también votaron. No estoy de acuerdo con responsabilizar a los rapis solamente. No sé, si me podrás aclarar algo. Disculpen, sí. Pero yo creo que eso ya sería entrar en otro campo que sería bastante extenso, que es analizar lo que va pasando o atravesando la sociedad argentina desde el 2015 hasta el momento en que gana Milei. O sea, siendo, por ejemplo, una zona muy grave en el mismo tema del encierro, de la pandemia, de la cuarentena, que a lo mejor nosotros lo vivimos de una manera, pero no vimos cómo era la subjetividad de mucha gente que lo vivió de otra manera. Y ahí empieza un desgaste, y encima el tema del medio, el cuquismo, la chorra y la chorra. O sea, es una serie de factores que hacen que van y le ponen el mundo. Como lo van a poner a... no sé, creo también que no, sería un factor que primero lo votaron a Macri, que nos dejó... ¿Cortamos? Pero estuvo Alberto, estuvo Alberto. Sin Alberto esto no hubiera pasado. Sí, es verdad. Miren, acerca de eso voy a tratar de decir un par de cosas y luego, si les parece, podemos cerrar y luego la seguimos en otro momento. Miren, respecto al gobierno de Alberto, a mí la verdad, digamos, el gobierno no me entusiasmó nunca, pero me parece que esta conversación se puede dar porque existió ese gobierno. Y miren, por ejemplo, digamos, cómo funciona el capitalismo y cómo funciona el Estado. Cuando, por ejemplo, estábamos en plena pandemia, este poder surge de esa crisis. Digamos, en el corazón de esa crisis, efectivamente, digamos, esto la eclosiona y luego empieza efectivamente a disputar espacio, poder, el Congreso, luego la Presidencia de la Nación, el Ejecutivo.